Estoy encargada de moderar y acompañar a los excelentes ponentes en la mañana de hoy para conversar en este foro sobre nueva economía y preguntarnos para dar respuesta a si estamos preparados para promoverla y regularla. ¿En qué sentido? Todos los días escuchamos la palabra nueva economía, economía creativa, economía naranja, pero realmente ¿con qué se come eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo se aplica en los gobiernos? ¿Cómo podemos aplicar la economía creativa en los gobiernos locales y hasta qué punto la tecnología sirve y la inteligencia artificial para crear normas que sirvan como punto de partida para lograr el bien común en la sociedad? Como primer ponente vamos a tener un excelentísimo economista, el profesor Gustavo Machado. Vamos a ponernos de pie, profesor, y le damos un aplauso. El profesor Gustavo es profesor de luz, conferencista, también es miembro del equipo de SignNet, la casa de software que está presente en 16 países y cual es una de nuestros patrocinadores en este evento, en esta mañana. Para los que no saben, estamos transmitiendo en vivo vía YouTube y todo lo que se converse en esta mañana quedará grabado. Adicionalmente, en la entrada tomaron su correo electrónico para que reciban un material interactivo y dinámico con un resumen de la actividad. Profesor Gustavo, bienvenido, el micrófono es suyo, adelante. Primero que todo, muchísimas gracias por tan generosa introducción a nuestra estimada colega profesora Ana Paula Nava. Bienvenidos a esta actividad. Hoy es un día en el que con mucha alegría estamos desarrollando este evento, que es fruto de conversaciones que durante varios años hemos tenido, pues quienes hoy tenemos el privilegio de formar parte de esta actividad, el profesor Adalberto, el licenciado Ramón, que hemos estado en contacto con otros investigadores y que han venido nutriendo pues estas reflexiones. Entonces, como estamos hablando de nueva economía, como estamos hablando de la posibilidad de promoverla y regularla, pues lo primero que debemos tener claro es que efectivamente este es un concepto que surge como consecuencia de grandes avances tecnológicos que ha tenido lugar en los últimos años. Entonces, lo primero que debemos entender es el concepto de tecnología. ¿Qué vamos a entender nosotros por tecnología? Bueno, es el conjunto de teorías y técnicas que permiten aprovechar el conocimiento científico. En otras palabras, este conjunto de teorías y técnicas las aplicamos en nuestra cotidianidad y eso termina implicando mejoras en nuestra calidad de vida. ¿Y cuál es el principal resultado o el resultado más evidente de la aplicación de este conjunto de teorías y técnicas? Pues el resultado más evidente, más concreto de la aplicación de este conjunto de teorías y técnicas es el surgimiento de nuevas ideas que son implementadas en los procesos y productos que desarrollan las organizaciones. Y a eso es lo que nosotros denominamos innovación. Efectivamente, ¿qué implica la innovación? La innovación en la práctica lo que termina generando es un aumento en la satisfacción de los actores que intervienen en esa actividad. Si estamos hablando de una empresa con fines de lucro, pues básicamente son invenciones que generan lucro. Pero si nos estamos refiriendo, por ejemplo, al sector público, si nos estamos refiriendo, por ejemplo, a ONGs, estamos hablando de un incremento de la satisfacción de sus usuarios. Entonces, eso básicamente es lo que consiste la innovación. ¿Cómo yo incremento la satisfacción del usuario? Cómo efectivamente también eso termina mejorando los procesos de la organización. Y precisamente, producto de esas mejoras, pues se incrementa la calidad de vida de la sociedad. Ahora, siendo ese un proceso tan importante, entonces cabía hacerse la pregunta, ¿cómo propiciamos la generación de círculos virtuosos que garanticen de manera sistémica esa constante mejora? Empezamos a tratar de delinear
algunos planteamientos teóricos combinados pues con la experiencia del grupo. O sea, a uno nunca se le olvidará en la primera conversación que teníamos el planteamiento muy determinante que tenía el buen amigo Ramón Vera, en el sentido pues que los cambios tecnológicos eran fundamentales para explicar esta causalidad. Entonces, producto del aprovechamiento de las teorías y técnicas que permiten efectivamente hacer un uso óptimo del conocimiento científico, se generan las innovaciones. Ahora, las innovaciones, a su vez, van a generar cambios en las prácticas económicas. Y como la innovación por lo general antecede a la regulación, luego el sistema político frente a esa práctica, tratando efectivamente de regularla y de controlarla, va a propiciar cambios jurídicos. ¿Y cuál es la idea? Que esos cambios jurídicos contribuyan a incrementar el acervo de teorías y técnicas que permiten aprovechar el conocimiento científico, es decir, que promuevan el progreso tecnológico, que se generen círculos virtuosos. Y esa es un poco la hipótesis central que traemos hoy para acá, que es la generación de estos círculos virtuosos es posible, y por eso hoy tendremos el privilegio de contar con dos personas con amplia experiencia en el tema, como son el licenciado Ramón Vera y el doctor Adalberto Zambrano, para escuchar propuestas en ese sentido. Ahora, ¿por qué hablamos de cambios económicos relevantes? Hablamos de cambios económicos relevantes porque podemos observar cómo la lógica bajo la cual se está actuando en el ámbito económico cambia como producto del progreso tecnológico. Y de allí que efectivamente surja ese término que tanto se usa, denominado la nueva economía. ¿Por qué se habla de nueva economía? Primer punto clave: la economía hoy, mañana y siempre va a ser la ciencia que estudia la asignación de los recursos escasos que tiene una sociedad para alcanzar un conjunto de fines determinados. Ahora, ¿de dónde surgió ese término, la nueva economía? ¿Y por qué se habla de nueva economía? Por un cambio que, como resultado del progreso tecnológico, tuvo lugar en los hechos económicos. ¿Y cuál fue ese cambio? Cuando nosotros estábamos en la escuela de economía, siempre nos explicaban como un factor de organización de la producción que los factores productivos tenían un rendimiento decreciente. ¿Y cuál era el ejemplo que nos ponían fundamental? El ejemplo de la tierra. Si usted tiene 3 parcelas, usted empieza a sembrar en la parcela más fecunda. Cuando copa esa parcela, se pasa a la segunda parcela más fecunda y luego llega a la menos fecunda de todas las parcelas. Cada vez usted va a obtener menos producto por extensión de superficie cosechada, en la medida que va migrando de la parcela más fecunda a la menos fecunda. Y por lo tanto, el costo promedio de su producto va a ir subiendo. Ahora, ¿qué ocurre con los productos intensivos en conocimiento? Por ejemplo, si nosotros queremos elaborar un producto como este, el celular, ¿cuál es la unidad más cara? La unidad más costosa va a ser la primera, porque ahí va a estar la investigación, el desarrollo, etcétera, etcétera, y ya después la elaboración. Cuando ya usted elabora la segunda unidad, empieza el costo promedio a disminuir. Pero más aún, pensemos ahora con el tema educativo o con todo el tema digital. Por ejemplo, este evento está siendo transmitido por plataformas digitales. Básicamente, el costo en que incurría la organización fue el de establecer la plataforma digital, pero la organización no incurre en costos adicionales en la medida que se van conectando más usuarios. Entonces aquí el costo promedio es decreciente, en la que en su artículo el economista W. Brian Arthur habla de economía tradicional o define como economía tradicional. Él plantea, bueno, hay que recordar, cuando hablamos pues de los fundamentos microeconómicos, estábamos a finales del siglo XIX, estábamos en esa segunda revolución industrial, y Alfred Marshall básicamente estaba pensando en la transformación de materias primas e insumos en bienes finales. Ahora, una pregunta que efectivamente puso a pensar a muchos durante varias décadas, hasta que efectivamente estamos alcanzando los consensos. ¿El software qué es? ¿Un bien o un servicio? Es intangible.
Entonces, en lugar de pensar, como en la economía tradicional, en transformación de materias primas e insumos en bienes, ahora estamos pensando en el diseño y uso de tecnologías. Y eso, fundamentalmente, es el software. ¿Y cuán importante es el software hoy en día? Cuando vemos las principales empresas con mayor capitalización bursátil, la mayoría efectivamente en su actividad tiene un componente muy importante de su actividad, consiste en desarrollo de software. Como los costos promedio en la nueva economía son decrecientes, en el año 2014, un muy reconocido científico social, Jeremy Rifkin, escribe un libro que tiene un título muy provocador, sobre todo para los que estudiamos economía hace algunas lunas atrás. Si yo le hubiese planteado a una profesora de microeconomía el término coste marginal cero, es decir, generar una unidad adicional del producto, va a valer cero, eso hubiese sido súper controversial. Ahora vemos cómo en el 2014 no solo es que efectivamente se utiliza la expresión, sino que tiene muy buena acogida en el mundo intelectual. Pero la última consecuencia es la más importante. Nosotros en economía utilizamos muchos planteamientos de otras ciencias a nuestra ciencia. Por ejemplo, si ustedes han escuchado la expresión la mano invisible del mercado, de Adam Smith, fundamentalmente era traer la mecánica al ámbito económico. Ahora, bajo ese esquema de funcionamiento, lo normal era el equilibrio. Todo tendía al equilibrio. Y efectivamente lo que estaba planteado era que existían mecanismos de ajuste automático que permitían la satisfacción de todas las partes. La física ha evolucionado y ahora fundamentalmente una de las teorías más importantes, la teoría del Big Bang, lo que nos dice es que el universo está en constante y creciente expansión. De manera que lo normal es la inestabilidad. Y el reto es que efectivamente esa inestabilidad no llegue a extremos tales que pongan en peligro el sistema. Entonces, por eso la importancia de la política. Para efectos de la economía, ¿qué es lo que estamos mirando? ¿O qué es lo que estamos observando? Todos los días tenemos avances tecnológicos que disminuyen las barreras de entrada y que perfectamente una persona con muy corta edad puede estar mirando un video en YouTube que puede ser la inspiración para el desarrollo de un producto que efectivamente termine con una corporación que tiene un importante espacio en el mercado. Efectivamente, esa posibilidad no la podemos descartar hoy. ¿Y por qué uno hace un llamado sobre ese tipo de temas? Efectivamente, en la escuela a nosotros nos entrenaban para enfrentar cambios en las cantidades demandadas. También tenemos que fortalecer nuestro entrenamiento frente a cambios en la demanda. ¿Cómo nosotros reaccionamos cuando efectivamente aparece una innovación en el mercado que cambia las preferencias de los consumidores? ¿Cómo nosotros vemos la importancia de este concepto en la práctica? Bueno, una primera mirada global o un primer elemento de análisis. En el mundo, fundamentalmente, 4 economías generan la mitad de la actividad económica global. Son Estados Unidos, China, Japón y Alemania. El resto lo generan las demás. Ustedes ven ahí, si suman los porcentajes, 50,9% lo generan entre Estados Unidos, China, Japón y Alemania. Si nos ponemos todavía, le sacamos un poquito más la punta al tema de la concentración de la actividad económica global, vemos que solamente 2 economías, Estados Unidos y China, según el Fondo Monetario Internacional, generan más del 40% de la actividad económica global. ¿Qué están haciendo esas 2 economías líderes para continuar siendo líderes? Y por eso es que nos llamamos la atención sobre este tema, sobre el tema de la nueva economía. De acuerdo a la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, estamos viendo cómo en el ámbito digital las tasas de crecimiento, y esto, ojo, estas son cifras prepandemia, fue muy superior a la tasa de crecimiento global, mientras que la economía en su conjunto creció 3,8%, por ejemplo, en el 2017, el comercio electrónico creció 13%. Entonces, las tasas de crecimiento más amplias se están dando en el ámbito digital cada vez más importante. Y los líderes que vimos previamente, los que concentraban el mayor nivel de producción, efectivamente
están compitiendo de manera feroz entre ellos por tener la primacía en la adopción del 5G y en el desarrollo de la inteligencia artificial. La aplicación de recursos que han hecho estas dos economías sobre estos desarrollos tecnológicos ha sido tal que fíjense que tienen las tasas más altas del mundo de adopción de 5G, y este dato es súper relevante. El 94% de toda la financiación de las nuevas empresas es inteligencia artificial, y el 70% de los investigadores más competentes en inteligencia artificial. En eso es lo que están estos líderes, que en este mundo de innovación abierta y con acceso a la información, una práctica muy prudente es: mire lo que están haciendo los líderes y trate de tropicalizar. Y ya para cerrar, esto no solo se trata, pues efectivamente, de políticas públicas y de estrategias nacionales, sino que además está contando con la aceptación de los agentes en el mercado. Y cuando decimos que está contando con la aceptación de los agentes en el mercado, fundamentalmente lo que estamos diciendo es que es a lo que se le está dando mayor valor. Y para muestra un botón, en el año 2010, de las 5 principales empresas que tenían el mayor nivel de capitalización bursátil, 3 estaban en el ámbito de la energía: ExxonMobil, PetroChina y BHP Billiton, que es una minera. Y 2 estaban en el ámbito de la tecnología: Apple y Microsoft. Pero fíjense que Apple estaba de tercera y Microsoft de quinta. Hoy en día, de las 5 principales empresas, cuando nosotros vamos a ver la clasificación que hace Pricewaterhouse en torno a cuál sector están ubicados, Apple, Microsoft y Alphabet, que era Google, en el sector de la tecnología, y Amazon lo ponen en la parte de distribución, pero vamos a estar claros, tiene una plataforma tecnológica muy potente. ¿Y cuál es la excepción? La que no está estrictamente en el sector de tecnología, sino que está en el sector de la energía: Aramco, que es la petrolera saudí. ¿Y por qué la denominamos Aramco a pesar de que su nombre oficial es Saudi Oil Company? Bueno, como este fue el nombre, digamos, la dirección de su página web inicial, le han cambiado el nombre a la compañía, pero no han cambiado el sitio web, para que veamos lo importante de la plataforma digital. Hoy en día, el primer contacto con la organización fundamentalmente se da en el ámbito digital. El reto de las organizaciones es, bueno, cómo efectivamente nos metemos en el teléfono. Y ahora el reto de los gobiernos, de los territorios inteligentes, ¿cuál es? Bueno, cómo nos metemos también, cómo metemos la ciudad, cómo metemos al gobierno en el teléfono. ¿Y por qué realizamos estos planteamientos? ¿Y por qué, digamos, la alegría de realizar esta actividad y por qué la creemos pertinente? Bueno, porque efectivamente la difusión del conocimiento, esta posibilidad de tener este ejercicio de innovación abierta, es lo que nos va a permitir democratizar la información, procurar un mejor uso de los avances tecnológicos para que efectivamente la prosperidad pueda entrar en todos nuestros hogares y no simplemente se queden en un segmento de la población. En otras palabras, lo que estamos procurando es generar, como efectivamente señala San Mateo en su Evangelio, una ciudad luminosa en la montaña. Ese es el punto central. ¿Cómo nosotros podemos lograr utilizar los avances tecnológicos con ética para que el resplandor de la prosperidad entre a todos nuestros hogares? Ahora, para darles más detalles sobre estos planteamientos, como planteamos que esto es un ejercicio de innovación abierta, que cada uno tiene un componente de un conocimiento, como diría el profesor Hausmann, una letra, y el conjunto de letras es lo que nos permite formar las palabras cuando jugamos, por ejemplo, Scrabble. Para mí es todo un privilegio y todo un gusto darle la palabra al licenciado Ramón Vera, un destacado empresario de la economía naranja en nuestra localidad. Muchas gracias. Buenos días. Algunos se preguntarán qué hacen invitando a políticos a este tipo de actividad, ¿cierto? ¿Qué función cumplen? El profesor Zambrano hace muchos años fue mi profesor, y yo cuando vi lo de la utilidad marginal, como me lo enseñó él, tiende a cero, los que son aquí economistas
egresados como el profesor, saben que esa era casi una ley. La utilidad marginal tiende a cero. Y yo desarrollando la compañía, yo decía, mi utilidad marginal tiende a infinito. Esto no puede ser. Porque me lo enseñó el profesor Adalberto. Profesor, necesito una reunión con usted. Hicimos el planteamiento y desde allí empezamos a hablar sobre los cambios que la tecnología hace y la disrupción tecnológica hace en las empresas, en los países. Cuando nosotros empezamos a ver, yo trabajé en un periódico, Diario La Verdad. ¿Alguien lo recuerda? Panorama que tuvo 100 años, ¿dónde está? Cuando yo salí a vender las acciones de La Verdad, me dijeron que estaba loco. ¿Cómo iba a vender las acciones de un periódico tan importante? ¿Dónde está el periódico? Participé en Telecolor. ¿Telecolor dónde está? Todavía la señal, ¿quién lo ve? Niños Cantores, Venevisión. ¿Qué ve uno? Nosotros hicimos un sondeo en la Universidad Rafael Belloso Chacín. El 90 y tanto % de las personas se comunican o se informan a través de Instagram. ¿Qué impuestos paga aquí la gente de Instagram? ¿Qué influencia tiene dentro de los maravinos? ¿Imponen o no imponen ellos? Según los estadounidenses, impusieron hasta un presidente. ¿Nosotros nos estamos preparando para eso? ¿Los políticos aquí se están preparando para eso? Tuvimos lo de ciudades inteligentes. Si la inteligencia artificial nos dice dónde debemos invertir en las ciudades, ¿por qué no nos puede sugerir quiénes son los mejores administradores? Miren hasta dónde está llegando la tecnología. ¿Tenemos las leyes para poder crecer? Allí se presentaron una que me llamó la atención, los freelance. Una compañía acá en Maracaibo con 500 trabajadores y creciendo más. Y no me pudieron responder una pregunta. ¿Dónde voy a hacer yo la demanda laboral? Aquí, con las leyes venezolanas, sí. Pero es que ellos son colaboradores. Eso no existe en Venezuela. La ley no está para eso. Pero si yo agarro el documento y lo inscribo en Texas, ¿sigo con los 500 trabajadores aquí? Sí. ¿Con qué ley? Con la de allá. ¿Dónde se produjo el hecho económico? Es una idea, pero si las transacciones están siendo allá. Allá me le están pagando a la gente. ¿Dónde se da el hecho económico? ¿Dónde lo puedo regular? ¿Están viendo lo importante que es que estén aquí quienes van a regular? Hay varias preguntas. Primera pregunta, ¿ustedes creen que estamos preparados para la nueva economía, como la definió nuestro profesor Machado? Creemos que la preocupación es las sanciones. Las sanciones. Netflix, ¿quién vio Netflix? Todos tenemos Netflix. ¿Y esa empresa está registrada en el país? Es estadounidense. No está prohibido que venda aquí, pero se le paga. ¿Por qué? Porque hay tanta disrupción tecnológica que podemos pagar. Miren este detallito. ¿Ustedes creen que la economía venezolana está como está? ¿Por qué? ¿Gracias a qué disrupción tecnológica? ¿Por qué estamos mejorando? ¿Por qué dicen que estamos mejorando? Y no tiene que ver ningún gobierno en eso. ¿Qué creen ustedes? Les digo una palabra, a ver si los economistas, el CELE. ¿Qué hizo el CELE? ¿Qué hizo? Le dio dinamismo a la economía. Ya, se acabó. ¿Y se podía pensar hace 20 años atrás? No. ¿Qué le pasó al gobierno estadounidense tratando de sancionarnos? Tuvo la eficiencia, la efectividad. ¿Cuánto se demora una transferencia? Se dice que el 90 y tanto % de las transacciones que se hacen en el país se hacen en moneda extranjera y fuera del país, porque no intervienen bancos venezolanos. Ustedes saben que estamos utilizando una ley que es la de los impuestos de las grandes transacciones financieras, a partir de $1 o de céntimos de dólar. Se dan cuenta que están tratando de adaptar una ley o un decreto que no tiene que ver la gimnasia con la magnesia para que se hagan las transacciones dentro del país. ¿Ya ustedes entienden por qué tienen que estar los políticos aquí? Siempre la política o los controles vienen después de estas actividades o estos hechos o estas fases del ciclo. Disrupción tecnológica, la que cambia la forma de cómo nos relacionamos.
entran nuevos hechos económicos. Esos nuevos hechos económicos tenemos que clasificarlos porque no existían. Y si no existían, ¿podían ser regulados? No. Allí entra la política, las normas, el control. Pero antes se hacía eso cada 100 años. Entonces teníamos unas leyes muy estrictas, casi camisas de fuerza. Ahora tienen que ser unas leyes que permitan ser flexibles, porque los cambios tecnológicos se dice que son cada 7 años. Mientras vamos, discutimos la ley y la promulgamos y la sancionamos, ya, dejó de ser efectiva. Entonces tenemos que hacer leyes que nos permitan ser flexibles. Ustedes saben que hace años había una potencia que era Italia. ¿Qué pasa con Italia? Primero migra las empresas y luego migra la población. ¿Se están quedando sin ciudadanos, sí o no? ¿Por qué? Por la política. Para abrir una empresa como la nuestra, que está patrocinando ahora esta reunión, se demora uno llenar todas las formas, aproximadamente 1 año. Después yo quiero ser presidente, licenciado en administración. No puedo, tengo que ser ingeniero en computación. Saco la compañía y la abro en otra parte, ya. ¿Me demoro cuánto? 40 minutos a través de internet. Hago la transferencia electrónica, listo. Nombro a un vigilante, o como lo quieran llamar, fiscal, que es ponerle el nombre. Él va a ser mi revisor fiscal y voy a pagar impuestos dentro de 1 año. Adiós, pues, ya, empiezo a operar de una vez. ¿Vieron la diferencia? Ya se entiende por qué debemos tener aquí políticos. Pero lo peor, la disrupción tecnológica, si crea nuevos hechos económicos, ¿qué debe tener también? Teoría económica. Y la teoría económica explica cómo debemos, o trata de justificar cómo nos relacionamos los que estamos dentro de una sociedad, país o comunidad, ¿cierto? Y esa teoría económica no es lo que le da las bases a la teoría política para poderla controlar. Entonces, si cambia todo eso, ¿es sensato o es estúpido hablar de comunismo, socialismo y capitalismo en la actualidad? Esa es la primera reflexión. Vamos a lo formal. Ahora sí, realmente la disrupción tecnológica es cuando nos hacen cambiar todo. Si yo quería montar una compañía telefónica en el país, que la primera compañía que nosotros nos imaginamos era CanTV, ¿cierto? ¿Alguien conoce la empresa Skype? 11 personas forman toda la empresa y tienen cobertura global. Eso es una disrupción. Netflix, aquí para montar una televisora, el permiso, ir a Conatel, que lo aprueben. ¿Cuántas televisoras nos montó Netflix? Porque YouTube, en este momento, estamos transmitiendo en vivo. Estamos transmitiendo como una televisora normal, común y corriente, y la vamos a grabar, lo vamos a editar y lo vamos a poner a disponibilidad de todo el mundo. ¿Cuánto tiene de costo esto? Nosotros tenemos años hablando del tema y yo decía, ¿por qué nosotros desde Maracaibo no lo podemos hacer? Y ustedes saben por qué no lo podemos hacer. Porque no podemos sentar en el mismo banco a la gente que va a influenciar para que las leyes cambien. Yo en 1996, 97 me presenté en la Asamblea Nacional a dar un discurso y desde allí quiero que cambien la ley para que en el Zulia podamos tener leyes que permitan crear estas empresas como la de freelance, como la nuestra que está en la Florida, en Miami, porque aquí es muy difícil hacerlo. Y no difícil hacerlo de que se pueda hacer. Tenemos la capacidad, instrucción, tecnología, universidades, estos espacios. ¿Y qué nos los frena? Las leyes, la política que está pensada para el siglo pasado. Yo pregunto, ¿ustedes saben lo que está pasando con los retail, con las ventas al detalle? Mi pregunta es, ¿qué está pasando con los retail? Que es donde cobra la alcaldía más. No, se está acabando. Mírenme este disparate y se los voy a comparar con otro disparate que estaban diciendo. Porque es que el gobierno no nos deja crear empresas. ¿Eso es una justificación o un discurso que repito?
Recuerdan que a los periódicos impresos se les decía que iban a desaparecer porque no les estaban dando papel. Yo en ese momento dije, y el New York Times también, no le está dando el gobierno papel. ¿Desapareció o no desapareció la versión impresa? Aquí tenemos Noticia al Día. Ahí está la representante de Noticia al Día. Eso apareció en la sala de mi casa. Y yo venía de periódicos impresos. No nos ceguemos. No digamos o justifiquemos la incompetencia de no ver para dónde vamos por la comodidad actual. Las disrupciones tecnológicas están cambiando todo. Los retail están desapareciendo porque las cadenas de distribución se están acortando. Fabricante, consumidor final. Y todo lo que está intermedio debe desaparecer. ¿Qué hacemos entonces con los centros comerciales? ¿Qué hacemos con la pyme? ¿Qué hacemos con los contribuyentes en las alcaldías? Concejal. No, vamos a hacer un programa para que le creen la empresa rápido. Por Instagram siguen vendiendo. ¿Y dónde nos vamos a meter? ¿En los cuartos de la señora que está trayendo las cosas importadas y las vende? ¿O que confecciona la ropa y la vende? ¿Cuántos fiscales vamos a tener que tener? ¿Nos volvimos creativos para crear normas para eso? ¿Estamos pensando en eso? Ok, continuamos. Los nuevos hechos económicos, vamos a ponerlos así. ¿Cómo podía yo vender en todo el país fabricante de trajes de baños? Por poner algo sencillo, compro la tela que parece la licra en Colombia, que la desarrollaron con ellos, se parece mucho, hago mis trajes de baños acá, los confecciono, los corto, los meto en una bolsita plástica y los envío hasta fuera del país. Yo tengo una sobrina que me dirá esto y exporta para Europa. ¿Y cuánto es la contribución local? Cero, porque no estamos ni enterados. La transacción no se da en el país. Es un banco en Estados Unidos que recibe el dinero y lo envía. ¿Dónde se dio la transacción? ¿Nuevo hecho económico, sí o no? ¿Cuántas personas están vendiendo cursos y capacitaciones a través de YouTube? ¿Cuánto recibe la alcaldía, la gobernación? Y ustedes dirán, no, es un problema de Venezuela. No. Y en Madrid, que se fueron todos los creadores de YouTube al país que está al lado, a Marruecos. ¿Pero qué? ¿Se mudaron ellos o mudaron la dirección fiscal? Mudaron la dirección fiscal. ¿Estamos preparados para eso? ¿O vamos a esperar que se nos vayan esas empresas? ¿Estamos entendiendo que hay que competir, que voy a competir contra Medellín, contra Bogotá, sobre el dinero? Los chinos habían hecho aquí dinero desde hace tiempo, que son las benditas tarjetas esas de puntos. Eso es dinero, porque si yo lo puedo intercambiar por mercancía después, un dinero de circuito cerrado, ¿cierto? Que son las benditas tarjeticas que le daban a uno, los tickets o los bonos. Eso ha proliferado más. Hay muchas empresas con su propio dinero y que antes no se podía hacer. ¿Por qué? Porque no teníamos la tecnología. Nuevos hechos económicos. ¿Sabemos cómo controlarlos? ¿Tenemos las herramientas? No, porque las leyes no están. Lo del impuesto, a mí me da mucha risa porque lo que pasó en Madrid, que la gente migró y ahora quieren bajar el impuesto para que la gente regrese a crear contenido en Madrid. El impuesto a las grandes transacciones financieras es el único impuesto en nuestro país que dice cómo evadirlo de una vez. En el enunciado, usted tiene que pagar el 3% de la transacción, salvo que la pague en bolívares. O sea, es un impuesto que me dice cómo no pagarlo. Yo la primera vez que lo leí, un impuesto que me dice cómo no pagarlo. ¿Por qué? O sea, ¿qué finalidad tiene? Ah, entendí después que eso no es un impuesto. Es una sobretasa que ya yo me voy a cobrar si me hace la transacción afuera, que es más o menos lo que me debe entrar a mí al fisco por hacer la transacción fuera. Ya la entendí. Pero si me la hace la transacción por dentro, que me va a mover mi economía, que va a mover los bancos, que va a aumentar mi masa monetaria, entonces yo te quito ese 3%. Entendí. Pero es un impuesto que su enunciado dice cómo no cumplirlo. Pero ¿por qué lo tienen que hacer así? No nos hemos puesto a pensar cómo controlar los nuevos hechos económicos, porque estamos distraídos en otras cosas. Próxima lámina. La política. ¿Por qué están aquí? Eso que dice allí, gobernar y organizar, controlar y sancionar
Pero si no hemos entendido que hay nuevos hechos económicos, no podemos hacer nada. Algunos preguntaron, ¿por qué están invitando a políticos en Maracaibo a hablarles de tecnología? ¿Qué sentido tiene esto? Nosotros hemos dicho que ¿por qué nosotros no podemos crear teoría económica desde Maracaibo? Si estamos pensando así. ¿Por qué si hay una escuela austríaca? Es que los cerebros de los austríacos son mejores que los nuestros. Tienen ellos más dendritas, vienen más cargados, no sé. ¿Por qué nosotros no podemos hacer eso? ¿Por qué nunca creemos en nosotros mismos? ¿Por qué nosotros desde aquí no podemos decir que hay que cambiar las leyes y hacer de Maracaibo una unidad de desarrollo global? Hay un economista que dice que en los próximos 20 años va a haber empresas con influencia global de 4 personas. El profesor mostró que en el 2022 hay las principales empresas, hay una sola petrolera, que dentro de 30 años tendrá 0 barril de petróleo, porque esos son los pronósticos para ello. ¿Quién tiene más poder? Esas empresas que son todas americanas, las de tecnología, que tienen más ingresos que el gobierno estadounidense. ¿Cómo se ha hablado de una economía así? Que 5 empresas tengan más poder que el gobierno completo. ¿Hay que repensar o no hay que repensar? ¿Por qué los Estados Unidos se ha podido adaptar? Porque tienen legislación dentro de legislación. O sea, yo como gobernador o yo como aparte puedo modificar las leyes sin ir en contra de las leyes federales, que son extremadamente amplias. Me dan mucho parámetro para trabajar, que es lo que debemos aprender a hacer en Venezuela. Crear leyes muy genéricas, tener los controles, pero que permita que las organizaciones, que los ciudadanos que viven en ella puedan adaptarse mejor a los cambios económicos debido a las disrupciones tecnológicas. ¿Hay disrupción tecnológica? Nadie lo puede decir que no. ¿Hay nuevos hechos económicos? Hasta aquí lo estamos viviendo. Ahora vienen las otras 2 preguntas que sí son dudosas. ¿Hay nuevas políticas? ¿De quién es la culpa de eso? Porque de lo otro yo sé de quién es la culpa, los investigadores, la gente que estudia, la gente que trabaja, ha hecho que las 2 primeras se cambien. ¿Y la otra de quién es la culpa? ¿Estamos creando nueva teoría económica? Nosotros hemos tratado, pero aquí hay suficiente capacidad intelectual para pensar y crear nueva teoría económica que nos permita darle fundamento a esas nuevas leyes y que podamos crear un movimiento que permita cambiar las leyes. Debemos crear los fundamentos y las bases para las nuevas políticas, para las nuevas empresas. Eso es lo que quiero que yo personalmente, porque tengo casi 30 años peleando y hasta de la Asamblea Nacional me han votado por creer en esto, que no quiero que se haga de otro lado ni marcharnos a otro país, porque aquí hay suficiente capacidad. Yo tuve un padre cañadero que me enseñó a querer esta ciudad y este pueblo, y no me voy a ir, porque aquí se puede hacer todo. Muchas gracias. Ya le vamos a dar la bienvenida, profesor. Veo que hay bastantes caras conocidas por aquí. De nuevo, mi nombre es Ana Paola. Tengo el gusto de acompañarlos y presentar a estos 3 excelentes ponentes. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario que agregar luego de este contenido maravilloso que nos compartió el señor Ramón? Elizabeth. Aquí hay, creo que muchas caras que pertenecemos a un gobierno, tanto municipal como de regional, ¿no? Creo que es importante aquí también recalcar un poco el tema de la educación. Sí, queremos tener una nueva economía, queremos implementar nuevas teorías económicas, pero creo que para eso necesitamos más educación en las universidades, en las comunidades, en lugares donde tal vez este tipo de información no llega. Me imagino que en parte de eso nos invitan, es para nosotros también hacer eco de esta información, pero sí sería importante que de aquí salga un compromiso de profesores, de personas que pertenecen a un gobierno o de personas que quieran aportar esta nueva economía o a un gobierno abierto, que es muy necesario en Maracaibo, es que el día de hoy de aquí salga una comisión o de aquí salga un grupo que de verdad se dedique a evolucionar y a informar sobre estos tipos de nuevas economías o de nuevos cambios que queremos hacer.
porque de nada sirve salir de aquí con todos estos nuevos conocimientos o con todas estas hermosas ideas que tenemos para una nueva ciudad o para una nueva economía, que una nueva sociedad esté a cargo de esto, y además de eso, que jóvenes sean los que implementen este nuevos cambios, si de aquí no salimos comprometidos a hacer que esto suceda. Porque de nada sirve, repito, salir de aquí, tenerlo en la mente y no implementarlo. Entonces, más allá de eso, bueno, es extender la invitación de que, bueno, sabemos que en el Consejo, que pertenezco parte al Consejo, en la Alcaldía, en la Gobernación, hay puertas abiertas. Aquí se puede escuchar, aquí hay material para hacer incluso ordenanzas, para que nosotros podamos avanzar en esta Maracaibo, que estoy seguro que aquí todos queremos que dentro de unos 10 años podamos decir, no, Maracaibo la construimos nosotros, con jóvenes, con personas adultas, pero la construimos personas del siglo XXI. Muchas gracias. Elizabeth nos recuerda que nada es casualidad y que estamos acá por alguna razón, y aprovechemos el momento, tomemos el mayor partido posible. Y bueno, vamos a presentar al último ponente de la mañana de hoy, el excelentísimo profesor Adalberto Zambrano, doctor en Ciencias Políticas. Para los que no saben, el profesor Adalberto Zambrano es patrimonio de la ciudad, patrimonio de la gerencia y sobre todo de las escuelas más importantes de gerencia que tiene el país, como lo ha sido el IESA y el IGES. Profesor, es un honor, luego de haberme dado clase y haber trabajado con usted también durante un tiempo, presentarlo y abrirle el espacio para que comparta con nosotros su contenido. Bienvenido, profesor, un aplauso para el doctor Adalberto. Yo quiero agradecer la presencia de dos académicos que están acá presentes, como César Ramos, exdecano de la Facultad de Veterinaria de la Universidad del Zulia, y Agustín Matos, que aunque nunca fue rector, vicerrector o secretario de la universidad, toda la universidad lo conoce como una autoridad en la universidad, y yo le doy la bienvenida a ambos. Quiero también saludar a una cantidad de jóvenes del mundo político que están acá presentes, y destaco a Douglas Castro como concejal de Maracaibo, que yo le pregunto a él que dónde se ve él dentro de unos 10 años, y él me dice, antes de los 10 voy a ser alcalde. Quiero saludar a Jaime, a Emilia, de la Alcaldía de San Francisco. Ellos son asesores del alcalde de San Francisco. Emilia es consultor jurídico de la Alcaldía de San Francisco. Jaime, que también es abogado y comunicador, es asesor del propio alcalde de San Francisco. A ellos y al equipo de San Francisco que los está acompañando, bienvenidos. Aquí deben haber concejales de Lagunillas que me dijeron que estaban pasando el puente. Allá está Julio y está Erika. Los saludos. Aquí hay profesores de la Universidad del Zulia y políticos jóvenes que me gustaría saludar para intercambiar estas ideas. Y saludo esa iniciativa de la señora que tomó la palabra para que de acá salga algo concreto. Yo estoy completamente ganado a esa idea. Yo quiero comenzar con esta lámina. Yo tengo 4 hijos. El hijo mayor se llama David Ricardo. Y él está en este momento en Monterrey. Y nosotros le pusimos David Ricardo porque Ruth y yo estudiábamos economía acá en Luz. Y producto de la biblioteca de Luz, estudiando a David Ricardo, un teórico de la economía, nos comprometimos que nuestro primer hijo se iba a llamar David Ricardo. Que David Ricardo me dijo, te debiste tener más visión, porque ya está vencido David Ricardo. Y tengo un hijo menor, de los 4, se llama César Augusto. Él está en este momento en Frankfurt. Él se graduó de Artes Escénicas en Luz y me dijo, yo quiero ser director de cine, papi. Y para hacer una película en Venezuela, usted sabe que para hacer películas aquí, usted sabe cuáles son los 2 actores, Las películas tienen que ser sobre esas 2 personas, o si no, no hay película. Y yo no voy a hacer películas con eso. Entonces se fue a Alemania y está en Frankfurt, después de estudiar las artes escénicas acá en la Universidad del Zulia. Está haciendo cortometrajes, marketing en el tema audiovisual. Cuando él tenía 13 años, en nuestra casa en la urbanización Montebello, acá en Maracaibo, me dice, papi, ¿por qué la diferencia entre ciudades de gran vivir, donde se puede disfrutar,
donde se puede crecer en comparación con otras que son ciudades miserables como la nuestra. Hace 20 años atrás me decía eso. Sí, muy irreverente él, casi rayando el irrespeto, pero así hablaba, y si así habla César Augusto. Yo le dije que habían muchos factores para que se den esa diferencia entre ciudades desarrolladas y ciudades no tanto. Y me destaco dos, le decía él, dos factores. Uno, educación. La educación establece una gran diferencia entre las ciudades. Y dentro de ese gran tema de la educación, la generación de conocimientos. Y la segunda, la economía. Las ciudades tienen que ayudar a crecer la economía. Si no hay economía creciendo, implica que hay estancamiento o empobrecimiento. Y en buena medida es lo que ha pasado en muchos países de América Latina y uno que todos nosotros conocemos. Es necesario hacer crecer la economía. Entonces, ese es el tema que estamos hablando hoy en la mañana y que yo quisiera establecer algunos puntos sobre esto. Entonces, veamos. En los años 2020, 2021 y 2022 se han producido cambios realmente profundos en el mundo y a una alta velocidad, que eso nos ha trastocado enormemente a todos. Y empecemos con este primer tema, que en el año 2020, y que todos los vivimos. Adelante. El tema del COVID, que ya a finales del 2019 daba los primeros señalamientos del COVID, y que en el 2020 se explota. Y el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional dicen que en el 2020 la economía mundial se contrajo 8%. 8% en plena pandemia, lo cual eso generó todo una gran preocupación a nivel mundial. Prácticamente todos confinados, todos encerrados, la economía totalmente paralizada. A nivel mundial hubo una reducción significativa de la oferta de productos y se cobró en América Latina aproximadamente 1,5 millones de vidas. El COVID se llevó 1,5 millones de vidas y aproximadamente 44 millones de casos fueron confirmados ese año 2020 de COVID. Una catástrofe. Pero a pesar de eso, en el 2020 se movió la economía en otro sentido y siguió creciendo eso que llamamos la economía virtual y que tomó una fuerza enorme en el mundo y empezó en Venezuela a acentuar mayores pasos de lo que ya había dado, que era muy incipiente en el caso venezolano. En el 2021, la información que tenemos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional es que la economía se recuperó aproximadamente un 4%. Paralelo a eso, las primeras manifestaciones muy fuertes de la inflación a nivel mundial y que incluso a principios de este año preocupó mucho a varios países y que sigue preocupando a algunos. Y se acelera la nueva economía, las nuevas manifestaciones de lo que ya hablaba el profesor Machado y el distinguido amigo Ramón Vera, la nueva economía. Y esto, sin duda, preocupa a muchos. Preocupa en el sentido de lo que debemos hacer, en América Latina y concretamente en el caso venezolano. En el 2022 se habla de que vamos a cerrar con un crecimiento que oscila entre el 3 y el 5% a nivel mundial. La guerra Rusia-Ucrania aparece en febrero, marzo, aunque hay algunos que vaticinan que a principios del próximo año esa guerra finaliza. Hay otros que dicen que va a surgir la Tercera Guerra Mundial el año que viene, pero no una guerra como la primera ni como la segunda, sino una guerra muy, muy especial, con nuevos esquemas, nuevas herramientas en esa guerra, que es un tema que preocupa
pero que lo que hace es acelerar el nuevo enfoque de la economía. Ese crecimiento significativo de la nueva economía que ya caracterizaba a Ramón Vera, una economía sin fronteras, sin regulaciones, sin impuestos o bajos impuestos. En el 2020, finales del 2020, en plena pandemia, Oriana Isabel, que es mi única hija, la hembrita como yo la llamo, que tiene ya 37 años, pero para mí sigue siendo la hembrita. Ella me dice, tú necesitas Netflix, ¿eh? Necesitas Netflix. Digo yo, bueno, pero necesitas Netflix, a partir de esta semana vas a tener Netflix. Digo yo, pero mire, esos son dólares, no te preocupes, eso es muy bajo lo que se paga, muy bajo, vas a tener Netflix. Y apareció el Netflix en mi casa y lo paga Oriana. Yo le pregunto a la alcaldía de Maracaibo si Netflix le paga. Como decía Ramón, no hay pago de impuestos, nada de eso. Y debemos interesarnos en eso, claro, como gobierno debería, y como ciudadano. A lo mejor no tanto como sucede, pero es un tema que nos llama mucho la atención, Además de Netflix hay otros servicios que mis hijos me pagan y que yo me rebelo y le digo que no y ellos dicen que sí. Además nosotros lo vamos a contratar desde fuera, sin que yo mueva ni un dedo con relación a esos servicios. Y cosas que me llegan a mi casa sin yo solicitarlas. Y llegan del exterior y una cosa, y yo pregunto, ¿la alcaldía recibirá impuestos por esto? Hay un economista, él es filósofo, o era filósofo, porque ya él murió en el 2009, hizo una maestría en economía y hizo un PhD en economía en la Universidad de Harvard. Me refiero a Paul Samuelson, un economista muy, muy reconocido o estudioso de la economía. Y esa definición yo la aprecio como una realmente de alto valor y que hoy sigue vigente. Hay algunas cosas, Ramón, que no han perdido vigencia y a lo mejor va a tardar muchos años en que pierda vigencia. Esta definición de Samuelson, que dice, la economía es la ciencia que estudia cómo las sociedades utilizan recursos escasos, eso lo decía también Gustavo, para producir bienes valiosos, y agrega esto, y distribuirlos entre personas a nivel local y a nivel global, que en parte está sucediendo, es lo que está sucediendo. Y este concepto de economía debemos tenerlo presente para todo lo que vayamos a hacer, en el caso de Venezuela, en el caso del Zulia, en el caso de Maracaibo y San Francisco, que este concepto que es universal y que todos dominan, importante estas últimas, local y global. Y veamos otra definición que nos proporciona el distinguido profesor del Instituto de Empresa de España en Madrid, el distinguido profesor Rafael Pampillón. Él sostiene esto, es algo demoledor. Dice, los grandes cambios sociales, políticos, económicos y tecnológicos que se están produciendo hacen necesario replantearse los postulados tradicionalmente aceptados en el siglo XX, de modo que se acomoden, subrayo, se acomoden a la nueva realidad del milenio. Sí, eso que hablaba Ramón de nueva teoría económica, revisar los conceptos que aún están en nuestras leyes, y no solamente en Venezuela, sino en muchas partes del mundo, pero en Venezuela
nuestras ordenanzas, eso hay que revisarlo. Y se impone en este tema. Veamos este otro punto, las características de la nueva economía. Ya de esto habló Gustavo y habló Ramón, y yo voy a hacer unas pinceladas. Una economía mundial más abierta, cada vez más abierta, globalización de los gastos de los consumidores, imparable avance tecnológico en el mundo digitalizado, tremendo, los centros de enseñanza. Yo que estuve 11 años en el IESA como fundador y gerente general del IESA Zulia y 16 años como fundador y presidente del Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia IGES, convencido de que la educación digital, querrámoslo o no, se impone y se va a seguir imponiendo, ¿no? Y sobre eso tenemos que trabajar en términos importantes, ¿no? Preocupación por problemas ecológicos. Sí, el tema del lago de Maracaibo, por ejemplo, eso no significa que la nueva economía se olvide del lago de Maracaibo, no, todo lo contrario, y lo que es el ambiente, importante tenerlo muy presente. Se reduce la interacción estatal en la producción y el comercio. Hay una preocupación de que el Estado cada vez se hace menos presente en ese proceso de producción y en ese proceso de interacción. Entre los países cada vez se disminuyen las fronteras, evidente lo que estamos viviendo actualmente en el mundo, y aparecen nuevos productos, nuevas manifestaciones, y esa nueva economía que descansa en el conocimiento, y quiero destacar esto, en el conocimiento, en la información y en la comunicación, en la tecnología. Y sobre esto yo creo que debe ser una preocupación para el gobierno nacional, pero para los gobiernos estadales y municipales. Y hablo concretamente del Zulia, Maracaibo, Lagunilla, San Francisco, que están aquí en esta sala. Tiene que ser de un gran interés el promover esto, el promover nuevos conocimientos, el de apalancar, promover estos temas de la información, de la comunicación, de la tecnología en nuestras ciudades y en nuestro estado, ¿no? Veamos la siguiente. Bueno, hay un profesor de la Universidad Católica, Andrés Bello, conversando con él a través de Zoom, me dice, un país cuyo nombre comienza con esas dos letras que están allí, que no quiero mencionar el país, les recomendaron a un país latinoamericano, que no voy a citar cuál es, pero que ya ustedes saben cuál es, lo siguiente. 1. Abran el mercado, por favor. Abran el mercado. Y abrieron el mercado. Una parte, pero abrieron el mercado. Dejen de perseguir el dólar. No persigan el dólar. Dejaron de perseguir el dólar. No controlen precios, por favor. Olvídense del control de precios. Y creo que dejaron de hacerlo. Libre importación, y ustedes saben que en Venezuela desde hace unos 3, 4 años eso está sucediendo de manera cada vez más acentuada. Dejen que fluya la economía. Eso sí, mantengan el control del poder.
sin decir el país, y usted sabe cuál es. Pero eso es lo que está sucediendo, ¿eh? Y si ellos se mantienen en el poder, va a ser por manteniendo estos elementos. De allí que, ¿qué puede hacer una gobernación de Estado, qué puede hacer una alcaldía sobre este tema? Veamos. Yo le digo a los políticos, esto no es un invento mío, esto ya está dicho por muchos, la política y la economía tienen que tener deben constituir un matrimonio, ¿eh? Deben constituir un matrimonio donde ambos se respeten, pero ambos cooperen, la economía y la política. La que avanza a velocidad luz es la economía. La que está atrasada, rezagada es la política. Los concejales actuales, los diputados actuales, los alcaldes actuales, el gobernador actual deben preocuparse por este tema. Hay que tomar iniciativas en este tema. Y sobre esto yo quisiera abordar lo siguiente. ¿Qué deben hacer los estados y municipios? Yo diría, la gran bandera tiene que ser el crecimiento económico, pero la alcaldía va a producir. No va a producir, excepto los servicios públicos que le corresponden, que especialmente los que son de su competencia, pero va a promover el crecimiento económico. Eso tiene que ser un foco de atención del gobierno. Un gobierno tiene que estar focalizado. Si no está focalizado, es un gobierno disperso. Y si es disperso, es ineficaz y es ineficiente. Tiene que focalizarse. Y uno de los elementos de ese foco es el crecimiento económico. Ayudar a que se dé el crecimiento económico. En segundo término, creo que promover políticas para atraer inversionistas totalmente, y debe hacerse. Facilitar la constitución de nuevas empresas, de la nueva economía, especialmente en el tema del conocimiento, sí. Yo creo que hay que formar talento. Y de esto podemos conversar algunas ideas que vamos a ver a continuación. La economía digital, en todo lo que es el tema de infraestructura, llamo negocio electrónico, comercio electrónico, entre otros. Y la economía naranja, que ya incluso en Maracaibo se han hecho por parte de la alcaldía de Maracaibo, se han tomado algunas iniciativas sobre esto. Pero creo que el tema es que, a mi juicio, el gobernador y los alcaldes más proclives a estas ideas tienen que promover actividades para la reflexión, para hacer análisis, proponer ideas, para hacer crecer la economía tradicional y la nueva economía. Y antes de avanzar a mi otra lámina, quisiera que veamos este video, que es corto, de 1 minuto y fracción. Veamos. Vivimos en un contexto donde el conocimiento es clave para todo, para progresar, para la economía, para los países, para las sociedades, a nivel individual y comunitario. Estamos en la era del conocimiento y debemos invertir en el cerebro de los ciudadanos, nutrirlos bien, darle estímulo afectivo, darle estímulo cognitivo, porque si no, no hay igualdad de oportunidades. La meritocracia solamente sucede cuando se nace con igualdad de oportunidades. Y hoy no puede haber meritocracia porque en el mundo hay mucha gente que tiene menos oportunidades de arranque. Entonces, como sociedad, en el mundo tenemos hoy la inteligencia, la economía, la logística para erradicar el hambre, la pobreza. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Por qué hay tanta desigualdad? Porque tenemos cerebros humanos que a veces nos producen prejuicios, sesgos, egoísmos. Entonces tenemos que luchar con eso. ¿Y cómo se lucha? Con empatía, con proyectos inspiradores y tomando en cuenta la ciencia. Hoy la mejor inversión de los países es la inversión en el cerebro de los ciudadanos.
es la educación de calidad, la igualdad de oportunidades. Y se los digo porque yo cuando era chico estaba convencido en mi pueblito, por lo que vivía, por el contexto, que si yo trabajaba mucho, era honesto y estudiaba mucho, iba a tener posibilidades en mi vida. Y hoy tenemos toda la obligación a los chiquitos del mundo actual de mostrarle que eso todavía es posible, que si uno es honesto, trabaja mucho, estudia mucho, tiene empatía, es solidario y es altruista, a uno le va a ir mejor. Muchas gracias. El tema del conocimiento, el tema de promover ideas, particularmente creo que en el Zulia, Maracaibo, San Francisco, Lagunillas, por citar esos municipios y el Zulia, ellos tienen una economía tradicional, economía que no debemos olvidar, sino más bien seguir promoviendo, eso sí, con niveles de automatización para lograr mayor eficiencia. Y yo voy a citar el caso de San Francisco, que acá estamos en un proceso de elaborar un plan estratégico de gestión de San Francisco para los próximos 4 años. San Francisco tiene una economía tradicional basada en la producción de aves, pollos, es uno de los municipios mayor productor de pollos, camarón, es el municipio que más procesa, empaca y exporta camarón en el Zulia, San Francisco. Por citar esas dos actividades, no estamos diciendo de que San Francisco se olvide de eso y se vaya a la economía nueva, No, eso, promoverlo, automatizarlo, ser más eficiente. Igual en Maracaibo, igual en Lagunillas, pero debemos hacerlo. Y promover la nueva economía, es decir, reflexionar sobre el futuro del municipio, del Estado. Y yo sé que este es un tema que políticamente el dirigente político no le ve dividendos, porque el dirigente político ve resultados que se generen en los 4 años del periodo o en los 8, si aspira a la reelección. Y claro, una nueva economía implica invertir y con el correr de los meses, de los años, vamos a tener los resultados. Y más si vamos a entrar al cerebro de la gente, a la educación de la gente. Eso requiere tiempo. Pero hay que, un estadista, un político estadista, llámese gobernador, llámese alcalde, tiene que pensar más allá de su periodo de gobierno. Tiene que trascender el periodo de gobierno. No es para lograr solo los votos en 4 años, porque para dominar los problemas estructurales y hacer crecer una nueva economía, eso no es para solo 4 años. Eso es mucho más allá de 4 años. Y yo por lo menos recomiendo la constitución de un equipo que reflexione sobre esto. Y como decía Ramón y como decía Gustavo, aquí hay talento para eso. Que se constituya un equipo, y más estos 3, tanto la gobernación, Maracaibo, San Francisco, Lagunillas, que incluso tienen un signo político que los relaciona, que pudiera facilitar un entendimiento allí, pero incluso incorporar a los otros. Como gobernador lo debería hacer, pero hay que crear una instancia para reflexionar, para pensar, para generar ideas en el mundo político, y el gobernador es el llamado. Si pasan 4 años y sobre esta materia se hace poco o nada,
Usted sabe quién va a ser el responsable. Igual en el caso de Maracaibo, de San Francisco y de Lagunilla. Identificar esas áreas de mayor interés que ya existen. Hay algunas identificadas. Y una política, una estrategia más agresiva para atraer inversionistas total. En el IGES, hace unos 3 años atrás, antes de la pandemia, 3, 4 años atrás, se nos ocurrió una idea de formar 100 emprendedores de alto vuelo, con formación top, lo más avanzado a nivel mundial, poderlo hacer en el IGES, en alianzas con el sector empresarial y con el gobierno municipal, estatal, y si no, solo con el sector empresarial. Pero cada año necesitamos formar 100 nuevos emprendedores de alto vuelo entre jóvenes de 18 a 22, 23 años. Darles conocimiento, darles herramientas, darles habilidades para esa nueva economía. Yo planteo esta idea y que ojalá podamos impulsarla. Ya no estoy en el IGES, por lo tanto no es un interés particular de que sea en el IGES, como puede ser en cualquier otra instancia educativa, la Universidad de Zulia, cualquier otra, o un instituto digital que promueva esto, pero necesitamos formar 100 talentos mínimo al año para esta nueva economía. Esto empieza un primer paso, además de constituir un comité que reflexione y asesore al gobernador, al alcalde Rafael Ramírez, al alcalde Gustavo Fernández y al alcalde Cheo José de Lagunillas, para este tema. Hace unos 4 meses, 5 meses, tuve una conversación de nuevo con el irreverente César Augusto. Me dice: papi, cómprate el libro Cuando los votantes pierden la paciencia. Así se llama el libro, de Pampillón, el profesor del Instituto de Empresas de Madrid, en España. Y dile a tus amigos los políticos y a tus amigos que están en el gobierno que se espabilen, porque si no avanzan en esto, los van a aplastar, porque la economía no se va a detener. Los políticos necesitan actualizarse y ponerse a la altura de las grandes tendencias en materia que está dando la tecnología y que está dando la economía. Muchísimas gracias.